Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube, Facebook y Twitter? Un montón de cosas. ¿Verdad? Aquí con mi hermano Vicente hoy, Nuevamente. 10 de octubre del 2020, todavía con esta... 11 de octubre. 11, órale, ya qué rápido se van los días y los años y todo. ¿Verdad? Primer día de la semana, domingo 11 de octubre. Esperemos que este octubre no nos traiga nuevos, Virus. No, pues ya ves que... Pandemia, cosas sí, que claro. ya todo pase, ¿no? Así es. Oye, vamos a platicar, como habíamos dicho, del quinto mandamiento. Así ya es. vamos al quinto, ahora sí. En el quinto mandamiento. Ya no nos faltan otros 5 más. Pues adelante, brother, échale de tu bronco pecho. Bueno, pues el quinto mandamiento todos sabemos que es no matarás. ¿No? Es un mandamiento pues que entra en varios ámbitos de nuestra vida y es interesante, es algo larguito, pero está bueno, vale la pena, ¿verdad? Pues sí. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2258 nos dice: la vida humana es sagrada porque es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es que pues, todos sabemos que la vida es solo de Dios. ¿Por qué? Porque pues, solo Él puede dar la vida, pues solamente pues, Él puede tomarla también. Cada alma de nosotros es individual y personalmente creada por Dios. Y solamente Dios puede decir, ¿sabes cuándo termina tu vida aquí en la tierra? ¿verdad? Que te la quita, que Él es el que te la está dando. De eso vamos a hablar, por eso hay un mandamiento. Y lo que dice nuestro Señor al respecto. Ahora, hay algo muy importante que me preguntó una persona otra vez que decía que en su mandamiento no matarás. Él me decía, oye, los animales, este mandamiento se refiere solamente a los humanos. Los animales nos los dio Dios al hombre para nuestro servicio, para nuestro uso, también para nuestra convivencia con ellos. Y por ejemplo, pues no es pecado matar animales, por ejemplo, para eliminar plagas, pues no es pecado. Para proveer alimentos, ¿no? Unas ricas carnitas, un bistecito de carnita asada. ¿no? Van a matar los veganos, O por ejemplo, tampoco pues es para eliminar plagas. Tú puedes eliminar una plaga de ratas en tu casa, de cucarachas, o arañas o alacranes, no vas a permitir que le hagan daño a tus hijos. Entonces, pues nada de esto es pecado, ¿verdad? Ahora, sería injusto. Mucha gente me dice que es muy injusto herir o matar animales sin ninguna razón. Pues claro, que eso es injusto, herir o matar animales sin ninguna razón. Pero si aquí hubiera algún pecado, aquí sería un abuso de los dones de Dios. Y no iría directamente contra el quinto mandamiento, no matarás. Ahí no entra. Porque hay gente que me dice, ahí entre los animales, no, ahí no entra. ¿Verdad? Nosotros sabemos que solo Dios es dueño de la vida, desde su comienzo de la vida, desde el seno de la madre donde está un hijo engendrado, hasta el final. Y nadie tiene derecho de matar de modo directo a un ser humano que sea inocente. Nadie tiene ese derecho. La Biblia, si te acuerdas que nos habla de un asesinato, el primer asesinato de Caín, que mató a su hermano Abel. Es un fratricidio, mató a su propio hermano. Aquí observamos entonces en el hombre una presencia de una ira y codicia, que son consecuencias del pecado original, de la concupiscencia que hay en nosotros, ¿verdad? Hay ira y codicia en el hombre, lamentablemente, ¿verdad? En este pasaje Dios nos manifiesta qué tan grande es la maldad del fratricidio, o sea, asesinar a un hermano, porque le dice a Caín, ¿qué has hecho, Caín? Se oye, fíjate lo que le dice, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjate lo que le dice nuestro Señor, Qué importante esto que te digo, donde dice, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. O sea, que este es uno de los 5. Hay 5 pecados que claman venganza al cielo. Y este es uno de los pecados que claman venganza al cielo. Después podemos hacer un video sobre los 5 pecados que claman venganza al cielo, que son pues, el homicidio voluntario, la sexualidad desordenada, por ejemplo, como la homosexualidad, todo eso, la opresión contra el pobre, el agravio al forastero, a la viuda y al huérfano, y la injusticia con el empleado, con el asalariado. Son todos pecados que claman venganza al cielo, ¿verdad? Dios nos dice que la vida humana es un don. Él nos dice que es un don divino, un don que nos dio, pero también nos enseña Dios que en todos los hombres existe en nosotros una violencia interior fratricida, ¿sí? Que mata a sus propios hermanos. Y por eso nos advierte en la Sagrada Escritura. Vean, nos advierte en la Sagrada Escritura, nos dice, yo les prometo reclamar su propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Fíjate nomás, a imagen de Dios hizo al hombre. Entonces nos advierte que como todos hay esa tendencia a asesinar a un hermano, pues todos somos hermanos, somos hijos del mismo padre, se llama fratricidio, sobre todo también los parientes.
Como en el caso de Caín y Abel, él dice que invierta sangre de un hermano, su sangre será vertida. Eso se da muchas veces cuando hay herencias y todo, que Pues por muchas terminan cosas. matándose por En su propia familia, ¿verdad? Su propia familia. Así es. El homicidio voluntario de un inocente es totalmente contrario a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Y también es totalmente contrario a la santidad de Dios. Y este mandamiento nos obliga a todos, a no matarás es a todos. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de matar en defensa propia? ¿Eso es permitido? ¿Matar en defensa propia? Pues sí, ¿no? Sí. Te vayan a matar a ti. Así es. Que Bueno, me muera yo, que abuelita, se ¿no? muera mi abuelita, que se muera mi abuelita. Bueno, Oye, sí, matar a otro solo si un agresor amenaza la vida de uno, o la de un tercero. Si amenaza tu vida, la de un tercero, y matarlo es el único modo de detenerlo, sí se puede matar y no es pecado. Incluso, fíjate, incluso es permisible, fíjate, matar también a un criminal cuando amenaza con tomar o destruir bienes de gran valor. Si explico, tu propiedad, tu casa, tu dinero, sales del banco, con todo llevas todo tu patrimonio, y si te quieres robar eso, que es todo tu valor, todo lo que tú tienes, incluso puedes defenderte y llegar hasta matarlo. No es la intención matarlo, pero defenderte. Y si en la defensa resulta muerto, bueno. pero ¿quién te dijo eso, que no es pecado? Bueno, pues eso lo puedes checar. El magisterio de la Iglesia Católica, lo puedes checar en un libro que se llama La Fe Explicada, y ahí viene en el número, en la página creo que es como la 172, 173, hablando del quinto mandamiento, en La Fe Explicada, y no me acuerdo del autor. Ahí lo puedes buscar por La Fe Explicada y ahí te van a decir, viene el magisterio, para defender tus bienes. Por eso, cuando el criminal amenaza a destruir esto, tus bienes, ya ves que los policías de repente pues, tratan de evitarlo, se supone, ¿no? Entonces un policía que defiende tus bienes, los bienes materiales de tu casa, y la única manera de defenderte es, no queriéndolo hacer, pero la única manera es para poder detener a estos criminales es matándolos, no pecan los policías. Por ejemplo, los militares vamos a hablar. Que se van a la guerra y eso. Así es. Vamos a hablar de todo, de la guerra, de la paz, un montón de cosas. Digo que es un tema que está un poco amplio, pero está muy interesante. Muy bien. ¿Verdad? Ahora, la defensa propia solo se aplica cuando se es víctima de una agresión injusta. Si alguien te agrede injustamente, ahí se aplica la defensa propia. Por eso, por ejemplo, te acuerdas de los duelos. Oye, nos retamos un duelo. Nos vamos a matar. Cachetada con tu guante. Es que quiero defender supuestamente mi honor y que me dijiste feo. Y que sabe que, pues eso no es defensa propia, porque no se está siendo víctima de una agresión injusta, ¿verdad? Por eso la Iglesia excomulga a todos los que participan en un duelo, tanto a los combatientes como a los que están ahí de testigos. Ya ves que los padrinos, los testigos y aquellos mirones que no hacen nada por detenerlo también. Eso era antes. También. No, de repente hay gente que todavía se reta a duelo. Sí. Se retan a duelo. Digo, ya no es tan público ni nada porque los meten a la cárcel, pero sí hay gente que sigue retando duelo, y esa es comunión inmediata, ¿verdad? Órale. Para todos los espectadores que van a ir a ver el chisme también y que no hacen nada por detenerlo, pues también es un pecado grave contra este mandamiento, ¿verdad? Ahora, por eso decíamos que cuando se es víctima de una agresión injusta, tampoco puedo matar yo a otro, por ejemplo, para salvar mi vida. Hace cuenta, voy en un barco y naufraga el barco y nada más quedamos dos en una isla y nomás hay alimento como para 15 días, pero digo, para una persona, porque dos, a lo mejor no me alcanzan, entonces lo mato para quedarme con la comida y sobrevivo. Eso no se puede matar porque él no está haciendo un agredor injusto conmigo, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos, pues no se puede matar, sería un pecado mortal, ¿no? Ahora, tú sabes que cuando uno se defiende pueden suceder dos cosas. Una, pues lo primero que queremos es salvar la propia vida, ¿no? El defenderte. Pero hay una consecuencia que puede pasar, ¿y cuál es? Pues la muerte del otro, ¿no? Que muera el agresor. Aunque aquí la intención sea solo la primera. Yo tengo que tener la intención de defenderme y salvar mi vida, no de matarlo. Pero pues ya si resulta, sería como un daño colateral, ¿no? Como llaman, un daño no querido, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Bueno, porque el amor por uno mismo, el amor por mí mismo es un principio de moralidad. Tengo que tener, ámate a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que tener amor por mí mismo. Y por eso es legítimo hacer respetar nuestro derecho a la vida. Y el que defiende su propia vida no es culpable si resulta como efecto que no es deseado la muerte del agresor, ¿verdad? Ahora, si alguien, por ejemplo, al defenderse actúa con una violencia mayor que la necesaria, hace cuenta alguien viene a dar una cachetada, le saca una pistola, pues estoy actuando muy por encima de lo que podría defenderme, ¿sí me explico? O sea, yo sabía que me podía defender simplemente con las manos. Si alguien para defenderse actúa con violencia mayor que la necesaria, entonces es una acción ilícita, es un pecado, ¿sí? Pero si al de defenderse cualquier gente usa una violencia moderada, normal, no teniendo la intención de matar al otro, pero resulta muerto el agresor, pues la acción sería lícita, porque pues es mayor la obligación de cuidar mi propia vida que cuidar la vida del agresor. Esa es mi mayor obligación, ¿verdad? Ahora, además, fíjate que la legítima defensa
no es solo un derecho personal, sino que es un deber para el responsable de la vida de otros. Ahorita estamos hablando de los policías. Es un deber para muchos. Bueno, si yo, por ejemplo, yo voy a defender la vida de mi esposa y la de mis hijos, hasta con mi propia vida y hasta si resulta el otro muerto. Pero también hay gente que se dedica a esto, como tú dices, los policías, los militares, ¿verdad? De la defensa. La guerra, sí, así es. Aunque ellos no les hayan hecho nada, pero ellos traen la orden, ¿no?, de matar. Así es. La defensa debe ser de estos policías, por ejemplo, hasta poner al agresor, al que está agrediendo a las personas, en una situación de no poder causar más daño. ¿Sí? Por eso, los que tienen la autoridad tienen el derecho de repeler el ataque del agresor, incluso con armas, como te digo, como los policías y los militares, ¿verdad? Ellos para eso se les están pagando, y más que pecado, pues están haciendo un bien a sus hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué digamos de la pena de muerte? La pena de muerte, bueno, pues aquí te voy a decir lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2267. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo. Te voy a decir lo que dice la Iglesia, y ahorita me dices tu comentario. La Iglesia Católica en el numeral 2267 dice, a ver, permíteme, vamos a ver lo que nos dice la Iglesia Católica. Dice, durante mucho tiempo, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerada una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde. Nosotros decimos, tenemos derecho a la vida y tenemos una dignidad humana, y lo que no atenta contra el atentar contra la vida es atentar contra la dignidad humana. Bueno, pues esta dignidad humana no se pierde, ni después de haber cometido crímenes. La dignidad humana ahí está, porque fuimos creados directamente por el Creador, nuestro, como vimos al principio, nuestro cuerpo, nuestra alma, y Él decidirá cuando salimos de este mundo. Vea lo que sigue diciendo, dice, además se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos. ¿Se explicó? Están las prisiones, está el aislamiento, una isla, no lo sé. Hay incluso ya ves a los secuestrados esto que los ponen en unos cuartitos que no salen más que media hora al día. Se han implementado cosas que garantizan la seguridad de los demás. No es necesario matarlo. Pero luego salen y vuelven. No, espérame. No es necesario matarlo. Sobre todo, por eso para eso están estas normas y estas leyes. Que sabes que si es una persona que va a ser siempre un agresor injusto para todos y un peligro, no lo dejan salir. Por eso existe la cadena perpetua. Espérame, déjame terminar lo que dice esto. Dice que garanticen la necesidad de defensa de los ciudadanos, porque al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. El reo se puede redimir estando en prisión, y aparte es una expiación de su propio pecado. ¿Sí me explico? El sufrimiento, que es que tú no sabes lo que es una persona que están en prisiones donde salen media hora al día nada más, están aislados solos. Se vuelven locos, no hablan más que con las paredes. O sea, aún así es peor que la muerte, yo pienso. Algunos preferían que los mataran. Entonces dice aquí el Catecismo, por tanto la Iglesia enseña, fíjate lo que dice, enseña. Es lo que dice la Iglesia, nuestra madre Iglesia, y nuestra religión. Ahora tú ya me dices lo que tú dices. Por tanto la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete la Iglesia con determinación a su abolición en todo el mundo. Ante la luz del Evangelio no es permisible, ante los ojos de nuestro Señor. Tú ya puedes pensar otra cosa. Entonces yo, como quiero ir siempre conforme lo que diga mi Señor, porque creo que no soy más grande ni más sabio que Él, entonces voy de acuerdo que no es buena la pena de muerte. Pues sí, pero en ciertas formas, si una persona va y mata a tu hijo, y luego sale y vuelve a matarte a otro hijo, espérame, te vuelve a matar pero es que ahí sería porque la ley no está actuando como debe de actuar. Ya, si te voy a cerrar y que sale media hora y al rato vuelves a salir, vuelves a hacer lo mismo. O sea, eso ya es cuestión de la persona y de la ley primero. Segundo, si una persona mata a mí, pues incluso el Papa Juan Pablo II, al que lo quiso matar, que le disparó, fue a su propia celda, lo absolvió y lo perdonó. Pero eso ya son otros temas. Bueno, estamos hablando de lo que dice la Iglesia, eso es lo que dice la Iglesia, y eso es lo que dice su amigo Kiko. Estaba viendo que hay un país, no me acuerdo cuál es, que había muchos asesinatos y violaciones y todo el rollo. Entonces dijo el presidente de ahí, ¿saben qué? De aquí en adelante no tenemos por qué estar manteniendo gente que sale y vuelve a infringir las leyes, a matar y a violar. Y empezó a matarlos, a darles fusilamientos y todo. Es el país más... Puedes dejar las puertas abiertas y todo, no te roban, no te matan, no nada. Bueno, es una ley de hombre contra una ley divina. Yo apoyo a la ley divina, tú. Yo también, pero bueno, pues también dices, bueno. O sea, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno. Ok, sigamos. Entonces, hay una cosa, el pecado grave de ese mandamiento es el homicidio voluntario. ¿Sí me explico? Voluntario.
Este mandamiento condena este homicidio voluntario, y tanto condena al que mata, dice, como al que le detiene la pata, ¿verdad? Tanto condena al que mata como a los que cooperan también a matar a alguien, cometen un pecado, aunque no lo maten directamente, pero si cooperan ya sea con dinero, de cualquier manera, en un consejo como hayan cooperado para matar al otro, también cometen un pecado que clama venganza al cielo. Lo dice nuestro propio Señor en palabras de él, ¿verdad? Y además de esto, lo que es el infanticidio, o sea, lo matar a los niños, el fratricidio a los hermanos, el parricidio a los padres, el homicidio a los hombres, o el asesinato que se ha dado mucho ahorita entre cónyuges, entre esposos y esposa, aparte. El cuerno. Sí, por lo que sea, pero aparte de ser Oye, si te ponen el cuerno, ¿no es pecado? Claro que es pecado mortal, tú no tienes el derecho a quitar la vida a nadie, de privar a nadie. Si te ponen el cuerno, bueno, habrá muchas razones, ya sería otro tema. Tú fallaste, falló ella, hay ciertas cosas. Y existe el perdón. Bueno, estamos a hablar sobre la ira precisamente, de la ira cuando es un pecado mortal y cuando no. Vamos a ir a todos esos puntos, ¿verdad? Bueno, te digo, el que mata a su esposo, por ejemplo, y a un hijo, a un papá, a una mamá, son crímenes especialmente graves porque destruyen vínculos en la sociedad, ¿sí me explico? Destruyen familias completas. O sea, yo, por ejemplo, mato a mi hermano, te mato a ti, el problema va a ser que va a repercutir en mi mamá, si yo voy a la cárcel, mi papá, o tengo que andar viviendo, mi esposa, mis hijos. O sea, es una situación tremenda cuando sobre todo es con algún familiar, se le añade eso, ¿verdad? Y esto pues no puede ser pretexto ni por las preocupaciones, por ejemplo, que las que vamos a ver ahorita, que se llama eugenesia o salud pública. Ninguna de estas puede justificar ningún homicidio voluntario. Ahorita sí, por ejemplo, lo que te digo, por ejemplo, de la salud pública, aunque lo ordenaron las autoridades. ¿Sí te acuerdas qué pasó en China cuando empezó el coronavirus? Pues se empezó a morir la gente. No, pero los detenían y los mataban. ¿Sí veías los videos? Sí, llegué a ver los videos. Los agarraban a los enfermos y los detenían y los mataban por cuidar la seguridad pública, la salud pública. Y eso tampoco es permitido, es un pecado mortal. Y a los que les ordenan hacer eso también cometen pecado mortal. ¿Sí explico? Aquellos que los mataron, que me ordenó el gobernador, pero tú también cometes pecado mortal. No tienes por qué hacer ese tipo de cosas, porque va directamente contra la dignidad del ser humano. Por eso me refiero, no puede ser justificado el homicidio voluntario ni siquiera por cuestiones de salud pública, de eugenesia, nada, por ningún tema, ¿verdad? Además, este mandamiento también condena provocar indirectamente la muerte de una persona, al exponerla sin razón a un riesgo mortal. ¿Sí me explico? Tú no puedes exponer a alguien a un riesgo mortal, porque también cometes un pecado grave. Cometes una falta grave contra este mandamiento. Por ejemplo, ¿quiénes son involuntariamente quienes pueden poner en riesgo a otras personas? Los usureros, ¿sí? Los acaparadores, o sea, los usureros, los que prestan intereses altos y dejan a la gente ya sin dinero para que puedan comer, le quitan, lo privan de su propiedad. Los acaparadores que guardan todo el alimento y todas las cosas para que suban de precio, ¿verdad? Incluso hay unos que tiran la comida al mar. Si sabes, agarran barcos y tiran. Está muy barato el atún o esto, pues tiran millones de toneladas para que suba el precio, exactamente. Entonces, estos involuntariamente provocan el hambre y provocan la muerte de otras personas. Estos cometen indirectamente un homicidio. Y aunque el homicidio involuntario no es moralmente imputable, no quedan libres de una falta grave contra el mandamiento. Pues son colaboradores. Aunque no hayan tenido ni siquiera la intención de causar la muerte de nadie. Ellos lo veían por la lana, ¿no? Por agarrar lana. Entonces, son riesgos innecesarios que hacen que corran otras personas. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir del aborto? El aborto nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2270, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Desde la iglesia primitiva, la iglesia ha condenado, dice el catecismo, como pecado gravemente mortal todo aborto provocado, tanto si es como un fin o como un medio, y esto no ha cambiado ni cambiará jamás. Esta decisión de la iglesia no va a cambiar jamás. ¿Tú sabes que no se puede matar, por ejemplo, un niño en el vientre de su madre, un feto, un niño, para supuestamente salvar la vida a la mamá? Porque dijimos que la defensa legítima solamente es cuando hay un agresor injusto. Y un bebé no es un agresor injusto contra la madre. Y no puedes quitar la vida del bebé porque aparentemente es salvar la vida de la madre. ¿Fue violada la madre? Tampoco, de ninguna manera. Es que, y eso lo ha dicho mucha gente, pero es otro tema, lo haremos más ampliamente del aborto. Ahorita estamos hablando dentro del tema de no matarás. Tampoco porque, pues en ese caso, tú que hablas de matar, que yo no mataré ni siquiera al violador. O sea, le das la sentencia que le ibas a dar al violador, se la das al bebé, que no tiene que ver. Sería un niño que pues, no sería muy querido por... No, eso es independiente. Ahí yo conozco cuates que han sido violadas las mamás y que los hijos han llegado a ser santos, grandes políticos, grandes personajes humanos. Eso no tiene nada que ver. Y aparte es la mitad de la mujer, si me explico también. Está matándose ella misma, es una propia parte que es descendencia suya. Entonces se llama parricidio, es una mamá matando a su propio hijo. Entonces esto es doblemente fuerte, no se puede hacer ni se debe hacer.
Bueno, eso no dice la Iglesia Católica, no se puede matar al niño porque no es un agresor injusto a la madre. Y tiene derecho de vivir el tiempo que Dios le mande, porque además de matar a este bebé, a este pecado se añade la malicia de mandar por toda la eternidad un alma sin bautizar. O sea, tú estás diciendo ya, lo estás mandando un alma sin bautizar, sin ser hijo de Dios a la eternidad, y lo estás matando a un hijo. Y le estás dando la sentencia de alguien que no tuvo absolutamente ninguna culpa. No es un agresor injusto, ¿verdad? Bueno. Hay que buscar al violador y matarlo. Tampoco, meterlo a la cárcel. Y hay leyes y hay todo. Por eso te digo, si nos dejamos guiar por las leyes de los hombres, tenemos muchos pedazos. Por eso el mundo cada vez está tan mal. Porque la gente ya se ha dejado guiar por las leyes de los hombres y no por las leyes de Dios. Los pueblos que se manejan conforme a la ley de Dios son pueblos felices, son pueblos prósperos, ¿verdad? Entonces por eso estamos como estamos. Bueno, el niño tiene el derecho de vivir el tiempo que Dios le dé de vida. Además, te digo que se añade mandar al alma por toda la eternidad sin bautismo, ¿verdad? Ahora, aquí también peca quién más, pues el papá, si es que consiente esto, pecan los médicos que operan a esta mujer, pecan las enfermeras que asisten al médico, pecan todos los que participan en el aborto, pecan. Y todas estas personas, desde el que abortó, el papá que concedió, la enfermera, los doctores, los que la aconsejaron, todos inmediatamente por la Santa Iglesia para que vean la malicia de pecado, quedan ipso facto excomulgados. No pueden comulgar. Ipso facto. Y este tipo de pecados no los puede perdonar cualquier sacerdote, los tiene que perdonar un obispo o alguien especial que haya puesto el Papa para esto, el aborto. Es un homicidio grave. Aquí te está manifestando la Iglesia Católica que es la voz de Dios. ¿Qué tan grave es esto? Para que veas que entonces no hay que nivelar eso, no tiene nada que ver. No puedes atacar o ofender o atentar contra Dios. Entonces, si algún día te pasa algo malo, pues a sacrilegios y vete contra el Señor. Sería menos a matar al niño. ¿Me explico? O sea, no podemos irnos contra Dios, ¿verdad? Bueno, Dios les ha confiado a los hombres la misión de conservar la vida del hombre, del propio hombre. ¿Te acuerdas? Él le preguntó a Caín, oye, ¿no está tu hermano? Dijo, ¿qué acaso yo soy el custodio de la vida de mis hermanos? Y al final vamos a ver que todos vamos a responder que sí, ¿verdad? Dios nos ha confiado la vida a los hombres, a todos los hombres nos ha confiado la misión de conservar la vida de nosotros y la de nuestros hermanos. Y por eso debemos proteger con el máximo cuidado desde la concepción a los bebés. Porque tanto el aborto como el infanticidio, como matar a un niño pequeño, son crímenes que claman venganza al cielo, pero doblemente abominables a los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso la Iglesia los excomulga a las personas que están en esto. El derecho humano a la vida debe ser reconocido y respetado por la sociedad civil y por la autoridad, pues este derecho de la vida no está subordinado ni a las personas, ni a los papás, y mucho menos a la sociedad-estado. Mi derecho a la vida no está subordinado a mis papás, ni al Estado, ni a nada. Ahora sí, pero como yo estoy vivo, entonces sí, pero yo fui igual. Entonces, el derecho a la vida no está subordinado ni a las personas, ni a los papás, ni a la sociedad, ni al Estado, ¿verdad? Este derecho pertenece a la naturaleza humana, como hijos de Dios que somos, y es un derecho esencial que está mucho más allá de la nacionalidad que seamos, de la religión que seamos, de la raza que seamos, de la orientación sexual. Más allá de todo eso está primero el derecho a la vida. Todo ser humano tiene derecho a la vida y la integridad física desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Porque hay leyes que, por ejemplo, aplican, no, pues para los de tal raza o para los de tal condición, no. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos, a esta categoría, los que vienen mal, se les va a hacer así, se les va a privar de esto. A los que son de este color, se les va a privar de esto. A los de tal estrato social, se les va a privar de eso. No. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que se debe a la vida, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Porque el principal derecho es siempre el derecho a la vida. Entonces, si no, todo lo demás está quebrantado y no sirve para nada. Este respeto y protección a la vida desde su concepción, por eso exige que existan leyes penales para los que violan esto. ¿Se explico? Leyes penales. Bueno, vamos a irnos rápido, pues son varios puntos. Vamos a hablar de la eugenesia, ¿verdad? Y ya sé quién es mi tía Eugenia, no, la eugenesia. Si usted hace 4 años, mi tía Eugenia. La eugenesia es, ahorita vamos a ver lo que es y lo que está permitido. Bueno, la eugenesia, el diagnóstico prenatal antes de que nazca el bebé, cuando es un feto, es lícito y se puede hacer siempre que respete la vida y la integridad del feto en el vientre de la madre y se oriente nada más a su protección o a su curación. Pero no es lícito hacer un examen prenatal con la idea de que si el niño viene mal o algo lo voy a matar. ¿Me explico? No es lícito cuando según los resultados se contempla la posibilidad de un aborto. Pues la existencia de una malformación, una enfermedad hereditaria no debe equivaler nunca a una sentencia de muerte. Oye, iban los doctores ven a hacer cosas que le ponen a la mujer en la panza y ven, oye, aquí hay una malformación y hacen una intervención, hacen un diagnóstico prenatal y empiezan a investigar más a fondo el bebé, pero para curarlo, no para matarlo. Decir, no, es que ya viene muy mal, entonces hay que desecharlo. Eso no. Si se hace así, no es lícito, ¿verdad?
La existencia de una malformación o enfermedad, te digo, hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Eso no, nunca. También es lícito las intervenciones, porque hay operaciones que se le hacen a los bebés en el vientre de la madre. También son lícitas las intervenciones sobre el feto, siempre que respeten la vida. ¿Verdad? Que respeten la vida del feto, que respeten su integridad y que no sea expuesto a riesgos desproporcionados. Oye, si no le hago esto, puede morir en el vientre, sí, lo voy a hacer, pero si se lo hago es un 50% que se muera, sí, pues no se lo hago, ¿me explico? O sea, no hay que someterlo a riesgos desproporcionados. Y todo esto tiene que tener como fin la curación del bebé, ¿verdad? Otra cosa, porque eso es la eugenesia. La eugenesia lo que trata de cuenta de ser seres superiores y desde el vientre de la madre modificarlos y desde todo ese tipo de cosas, eso trata la eugenesia. Por eso también es ilícito y totalmente inmoral producir embriones humanos destinados, porque también producen embriones, incluso los producen en vitro, pero ¿sabes para qué los hacen? Para luego quitarles órganos y aliviar a otros seres humanos. O sea, no, porque es un ser humano ya cuando se une, entonces vas con, pues, viola la integridad del ser humano, viola su derecho inviolable a la vida. Entonces es ilícito y inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible, porque eso lo hacen en algunas partes. También la manipulación genética, que esto es lo que me dice manipular al feto, o manipular el esperma y ponerle un hilo con otro que para que salga de tal color, tales ojos, y explico todo eso, es lo que es la eugenesia, no sé doctor, no sé explicarle bien, pero eso es la manipulación genética para producir humanos que sean seleccionados en cuanto a sexo o otras cualidades o características, va contrario, ¿sí? Va contrario a la dignidad personal del ser humano y a su propia integridad y a su propia identidad, ¿verdad? Eso es la eugenesia. También es un pecado, ya ven lo que sí es pecado y no. Ahora, la eutanasia, porque aquí entran muchas cosas, lo que te digo, la eutanasia, ¿qué es? Pues matar al cuate que está enfermo para que no sufra. O sea, mismo, ¿no? O sea, también ya está una ley. Allá en Europa vi un programa de un señor ya grande, en donde el señor estaba sufriendo ya mucho, ya tenía muchos problemas y se fue a ese país a hacerse la eutanasia. Bueno, y todos a ver esto. Y inclusive se lo con música clásica y todo. Pobrecito, porque se asesinó él solo y hizo que pecaran otros. Pero hay veces que yo me imagino que el dolor es tan fuerte, tan agudo. Vamos a hablar de eso. Cáncer, los gritos, vamos a hablar de eso. Sí, el miedo a la prueba. Pero ahí hay más bien suicidio. La eutanasia es quitarle todo la posibilidad, si me explico, ya no darle medicamentos, si lo tienes conectado. Pero ya es una inyección que te ponen para dormir. Por eso te matan como un perro. O sea, al final de cuentas es asesinato. Sí. Mira, la bronca, el problema es que los gobiernos están haciendo leyes y les cambian de nombre y se oye bonito. Salud reproductiva, minimáis, asesinato, aborto. O sea, que no le ponen las cosas y la gente, sí, lo dijo el gobierno. Y si es una ley, pues es una ley de humanos, pero por eso el mundo está como está. Porque ya no nos fuimos detrás del creado, nos fuimos detrás de la criatura. Por eso, qué bueno que estamos viendo esos temas para que la gente entienda. ¿Cómo se llama? La eutanasia es matar a un enfermo, que es incurable ya, ¿no? Para acabar su sufrimiento. Esto es un pecado grave, aunque lo pida el propio enfermo, porque la vida, lo vimos desde el principio, el alma, la vida fue creada personal, individualmente por Dios. Desde el seno de tu madre te conocí, lo dice tus dedos me entretejían en el vientre de tu madre, somos de Él, no somos de nosotros. Pero una pregunta, porque al final de cuentas vas a donde te vas a morir, pero si puedes evitar tanto sufrimiento, es pecado. Quitar, porque lo dijimos desde el principio, nada más por esto, por así sencillo. Porque es contrario a la dignidad del ser humano y a la santidad de tu creador. Porque Él es el dueño de la vida, el Señor de la vida, Él te creó, por eso. Segundo, mucha gente, oye, estás sufriendo tanto, espérame, mijo, si supieras que, yo te lo voy a platicar, si supieras que esta persona que le quedaban, no sé, 3 meses de sufrimiento, te lo llevaste tú en 2 días con inyección para que no sufriera, y esos 3 meses de sufrimiento lo iban a evitar. Hablando de tiempo, porque ya no hay tiempo, ya es el ego, 5,000 años de purgatorio. Se los iban a evitar porque también aquí se purifica y se puede ir directo al cielo ofreciendo sus sufrimientos y tú le quitaste la oportunidad de ser santo rápidamente y ver a Dios para ayudarlo supuestamente. Lo que pasa es que el hombre se ciega y no ve más allá de su cabeza, pero Dios que ve más allá, Él sabe por qué te permite el sufrimiento, porque ese sufrimiento te une a Él, te purifica, y si no, esta purificación salva a otros y te vuelve santo y grande. Cargas tu cruz con amor, aquellos que quieran venir por de mí, tomen su cruz y síganme, no le huyan, no le saquen. Entonces tú le estás quitando la posibilidad de santidad. Para toda la eternidad llegó a un alto grado de gloria eterna. Pero lo ayudé. ¿En qué lo ayudaste? A la hora que te das cuenta, vas a decir, ¿qué me hiciste? Porque es que la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre no alcanza a penetrar ni. Por eso dice nuestro Señor, la máxima sabiduría del hombre no alcanza ni el polvo del piso. Y los pensamientos de los hombres son tan distantes como el cielo de la tierra. Dios es el sabio de los sabios y sabe por qué hace las cosas y por qué permite estas enfermedades. Bueno, vamos a ir muy rápido porque si no nos secamos en un solo tema y se va a alargar mucho esto.
es un pecado grave aunque lo pida el enfermo. La vida es un don de Dios y una enfermedad incurable, es lo que les digo, puede ser parte de la providencia de Dios, un regalo hermoso que Dios le está dando a la gente y tú se lo estás quitando, providencia divina. Nadie tiene derecho a rechazar o oponerse a la voluntad y a la providencia de Dios, ¿verdad? El catecismo en el numeral 2276 nos dice: aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como les sea posible. Cualquiera que sean los motivos y los medios en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas es moralmente inaceptable. No lo dice Dios y no lo dice la Iglesia. O sea, que cualquier acto, omisión, que tenga la intención de provocar la muerte para suprimir el dolor es un homicidio. Hay que llamar las cosas como son: grave, contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto y a la santidad de Dios su Creador. Y este acto homicida se debe rechazar y excluir siempre. Siempre se debe rechazar. Ahora, ¿qué es ilícito? Por ejemplo, ¿es lícito interrumpir los tratamientos médicos peligrosos, extraordinarios, desproporcionados al enfermo? Sí, eso sí. Sí se puede hacer. Para rechazar el encarnizamiento terapéutico. Hay veces que también, porque los hospitales quieren ganar más dinero, te lo tienen con 20,000 cosas que ya no se va a salvar, que y que no le van a funcionar para nada. Y lo hacen a veces como investigación para ver cómo le hacen, a ver cómo responde para ponérselo a otros. Ya como experimentando. Dormidos 2 años ahí. Por eso. Sacando dinero. Esto sí se puede hacer en algunas ocasiones para rechazar el encarnizamiento terapéutico, pero no se debe pretender, o sea, el fin no debe ser provocar la muerte del paciente. ¿Me explico? Esto te quitan te desconectan y no los pecados. No estamos hablando de desconectar. Si tú tienes, por ejemplo, una muerte que te estás viendo con el aparato, no, si ya estás muerto, ya. Si ya estás muerto. Los pecados, o sea, si ya está muerto tu cerebro, si ya está muerto, no. Eso ya no es pecado. Porque mucha gente quiere mantener los libros. Por estar cobrando lana y pesado para los parientes y todo. Cuando se trata de que la persona ya está muerta, pues ya no. Lógicamente te están manteniendo una vida artificial, pues lógicamente no es pecado porque no le estás quitando una vida. La persona ya está muerta, tu cerebro se está. Pague. Pero estamos hablando de situaciones donde, por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo. Llegó el momento en que le dieron muchas quimioterapias, radioterapias, ya estaba pelón, ya no se iba a curar, ya le habían puesto válvulas en la cabeza. Yo hice todo lo necesario durante un año, sufrió tremendo. Yo nunca quise evitarle nada, al contrario, darle todo el tratamiento. Y ya cuando dijo el doctor: sabes que tu hijo quedó en coma, ya no lo vamos a levantar, ya no lo vamos a revivir, y por más que ahorita lo tengamos aquí en el hospital, le va a dar un infarto mañana pasado, ahora que sin se y va a morir aquí. Yo como si fuera yo su papá, me lo llevaba a mi casa a morir, porque aquí iba a morir solo y no nos van a dejar entrar a la hora que muera. Entonces, cuando ya no hay remedio, cuando ya es una situación así, cuando nomás están encarnizando con un niño que ya está muerto, que está medio muerto, hijo ya en coma, ya nomás medio respirando, que estuvo como 15 días en la casa, yo me lo llevé a la casa y murió en la casa. Y ahí no estoy cometiendo ningún pecado, quité el encarnizamiento porque también hay una dignidad humana que lo merece. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya no, ahí no pecas. Pero cuando de repente una gente, lo que no sé, tiene dolores, un cáncer, pero a lo mejor va a vivir año y medio, y tú dices: sabes que le voy a aplicar una inyección para quitarle ese sufrimiento, evitarle ese año y medio, pues estás pecando porque le estás quitando tiempo de purificación, tiempo de vida. Me acuerdo que me traumó mucho una película que vi de un niño. Nos vamos a ver cómo se dura una hora 40. Me acuerdo mucho de esa película, me quedó muy grabado, que el niño gritaba, lloraba y se revolcaba de los dolores, y la mamá no hallaba ni qué hacer, no dormía y toda desesperada, y le hacen al final un juicio, ¿no? Y la señora dice: sí, lo maté y no me arrepiento. Dice: yo le di a Dios. ¿Por qué? Porque se ve que la señora de la desesperación... Mira, hacen películas tan bonitas que yo he visto, donde ves una pareja homosexual, se llama más que una pareja heterosexual. Sí, ay, qué lindo, qué hermoso. Claro que te van a disfrazar de las películas, aguas con las películas, abusados con las películas, abusados con documentales medios raros, o sea, porque la gente se cree todo, creen lo que nos dice la Santa Iglesia Católica, creen lo que nos dice Dios, no le crean al hombre, créanle a Dios. Es que en las películas pasan tanta cosa que dices: ay, mira, sí es cierto, pobrecito, tenía razón. No saben lo que están haciendo. Para eso son estos temas, para que no se confundida la gente, que sepan lo que se puede y lo que no se puede. ¿Y quién lo está diciendo? La sabiduría misma, que es Dios. Por algo Él hace las cosas, no va a hacer nada de lo tonto. ¿Me explico? Todo está hecho perfectamente bien, por Dios. Bueno, estamos hablando para que no se encarnicen terapéuticamente, pero no se debe pretender provocar la muerte. Si es para provocar la muerte, no. Esto se hace cuando los tratamientos, por ejemplo, ya son inútiles para impedir la muerte. Como en el caso de mi hijo, ya cualquier tratamiento no sirve para nada, se va a morir porque se va a morir ya. Ya le habían hecho operaciones y todo, y cada vez el tumor más grande en la casa, o sea, él ya se iba a morir. Entonces ya cuando los tratamientos son inútiles para impedir la muerte, pero aquí la decisión debe ser tomada por el paciente mismo, si tiene la facultad de hacerlo, pero si no lo tiene, pues por los que tienen derechos legales sobre él, como los papás, ¿sí me explico? Ahí sí. Pero respetando siempre la voluntad e intereses, ¿sí me explico? La persona se cuenta,
Yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, madre? Si yo caigo en coma y estoy gravemente, no, yo no quiero la eutanasia, perdón, no, yo no quiero que me quiten los tratamientos, los medicamentos, porque yo sé que Dios de repente me puede salvar. Y aún así, entonces, sí debe respetar mi última decisión cuando yo hablaba, ¿me explico? No tomó una decisión extra por mí porque entonces sería pecado. Siempre se tiene que respetar la voluntad y los intereses del enfermo, pero cuando ella no puede decir, los que tienen derechos legales sobre él son los que deciden, ¿verdad? Lo que se puede interrumpir, perdón, lo que no se puede interrumpir cuando la muerte ya es inminente, cuando ya se va a morir de todos modos, son los cuidados, como el uso de analgésicos para quitarle los dolores. Incluso si una persona está sufriendo mucho y tú le estás dando analgésicos para evitar dolores, incluso que estos analgésicos puedan hacer que en vez de durar mes y medio, dure un mes, 10 días, se explico, que puedan acortar, que puedan dañarlo, enfermarlo más, pero bueno, estás protegiendo su dignidad que tiene también como para no tener tanto sufrimiento. No lo estás matando, no le estás poniendo inyección, pero sí dale lo necesario para que no sufra tanto, ¿verdad? Como analgésicos, y eso está permitido por Dios y por la iglesia. Y eso no se les puede quitar, ¿verdad? Esto es conforme a la dignidad humana. Pero siempre todo debemos de ver que lo que no se ha pretendido es la muerte. Si lo de esto se va a morir rápido, lo voy a hacer por esto. No, la muerte no es pretendida. Esto es cuando ya la muerte es inevitable, inminente. O sea, va a venir, tú sigues dando sus antibióticos, sigue dando eso, aunque eso corra el riesgo de que pueda cortar sus días. ¿Verdad? Pero tú ya no estás diciendo cuándo vive y cuándo no. Tú no eres el dueño de la vida, el dueño de la vida es Dios, ¿verdad? Esto no se debe hacer nunca ni como fin ni como medio, sino solamente como reconocimiento. Estoy reconociendo inevitable la muerte, nada más. ¿Sí me explico? Bueno, ahora, ¿qué decimos del suicidio? El suicidio, porque también entra aquí, todos entran. El suicidio, bueno, en el catecismo, en el numeral 2280 dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo Dios, sigue siendo soberano y dueño de nuestra vida. Nosotros estamos obligados a recibir la vida con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Yo no soy dueño de mi vida, como lo he hecho. Si yo fuera dueño de mi vida, cuando dije yo voy a nacer tal día, o déjame programarme para morir tal, no te puedes matar. Tú no eres el dueño ni la sostienes, es Dios. El suicidio es contrario a la inclinación del ser humano por conservar su vida, es contrario. Tú hasta de tratas de matar a los 2 minutos ya no puedes tratar, no puedes, porque es contrario. O sea, quieres vivir, el ser humano siempre quiere vivir. Entonces el suicidio es contrario a la inclinación del ser humano por conservar su vida, por lo que es gravemente contrario al amor de mí mismo, quitarme la vida. Así como es contrario al amor de un hermano, quitar la vida es contrario al amor de mí mismo, el quitarme mi vida. Y esto ofende también el amor del prójimo, porque rompe también lazos con sociedades familiares, nacionales y humanas. Y esto es contrario, aparte del amor a mí, es contrario al amor del Dios vivo, del Dios de la vida. Oye, ¿qué es cierto que cuando te suicidas en la iglesia no te hacen misa ni nada? Bueno, ahí te va. De eso vamos a hablar ahorita. Cuando te suicidas, la iglesia, mientras la iglesia tenga o ponga por duda o te dé el derecho a la duda de que a lo mejor estabas mal psicológicamente, pero estamos hablando que es contrario, y de eso no vamos a ir a meter en eso. Casi todos los que se suicidan no están bien psicológicamente. Si la iglesia con ese tantito que pensó que en ese momento, aunque no fuera permanente, no estaba bien psicológicamente, te hace la misa. Si fue por un escándalo, por un pacto satánico, por una cosa de darme la madre con toda la conciencia, entonces no se celebra la misa. No se hace un entierro cristiano. De eso vamos a hablar aquí, no lo dice el catecismo, ¿verdad? Bueno. Ni siquiera te dan la bendición. Nada, sí, es que depende cómo lo hagas. Si lo haces, por ejemplo, los que se suicidan que están bien, sí, pero que están bien desfacultadas mentales, pero lo hacen como odio, reto a Dios, odio a la vida, o desprecio a la iglesia, no sé, a la vida eterna. Sí. Ahí se merma. Porque van a meter a la cárcel. Ahí se merma, eso vamos a hablar ahorita. Vamos terminando esta partecita y comentamos sobre este tema. Esta partecita, a ver lo que tenemos aquí, dice: aparte, si se hace con intención de servir de ejemplo, fíjate lo que te decía de ejemplo, especialmente a los jóvenes, se les suma la gravedad del escándalo. Y también cualquiera que coopere con el que se suicida peca gravemente. Aquí está, mira, por lo general los que se suicidan tienen trastornos psicológicos graves o angustias por el miedo a la prueba, al sufrimiento o a la tortura. Y esto puede disminuir la responsabilidad del que se suicida, no dice se la quita, puede disminuirlo. No sé si oye la palabra de la Sagrada Escritura que dice: aquellos que sabiendo esto pecan, recibirán muchos azotes, y los que no sabiendo pecan, recibirán pocos, pero no se les quita la responsabilidad total. Puede atenuar su responsabilidad ante Dios. Incluso también hay una misericordia muy grande. Decía un padre: del puente al río donde se avienta la persona está la misericordia de Dios, que en ese momento le manda una elevación de conciencia y él dice nada más: Dios mío, perdóname y se salva, aunque tiene que pagar en el purgatorio. Y hablan gente que ha estado en el purgatorio, que una persona que se suicida a los 20 años iba a vivir hasta los 65, pues de los 20 a los 65 va a estar en el purgatorio, y que hubiera sido humanamente la tierra comparativo allá. Y una vez que llegue a los 65, entonces es su juicio, y ahora sí le ponen su sentencia de purgatorio.
sea, ¿me explico? Imagínate la fría que está parando por miedo al sufrimiento aquí, que lo puede santificar, y va a un sufrimiento peor allá. Entonces es muy tremendo esto. Por eso, al saber nosotros que si hay gente que tiene angustia por el miedo a la prueba, al sufrimiento, a la tortura, a la enfermedad, y disminuye su responsabilidad, nosotros no debemos desesperarnos nunca de la salvación de estas personas. A nosotros se nos han suicidado 2 tíos, y no debemos desesperar de la salvación, porque en el último momento Dios les puede haber dado el don del arrepentimiento. ¿Verdad? Por eso la iglesia ora por estas personas, sobre todo sabiendo que no está viendo sus facultades. Por eso es tan contrario el suicidarte a la vida, que tú no te puedes matar tapándote las narices, porque el cuerpo siempre, hasta los gatos, los ratones quieren vivir y salvar, o sea, ¿se me explico? Hay algo que nos llama hacia la vida. Entonces es tan contrario que para haberte suicidado, lo más normal y lo más natural es que tengas una afectación psicológica, ya sea temporal o momentánea. Entonces sí es pecado, pero Dios te lo puede perdonar y la iglesia también, aunque pagas carísimo. Como decía no me acuerdo si Gloria Polo decía, es que si se suicidó a los 20 y va a morir a los 65, va a durar 45 años, comparados ya que son mucho más en tiempo, porque te das cuenta, un segundo en el purgatorio son como 1000 años aquí, y ya que termine eso apenas le van a dictar su sentencia para su purgatorio. O sea, imagínate qué brega. Entonces, bueno. Ahora. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor muchos te la van a hacer aquí en el Facebook. Ok, a ver, dime. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿quién te escribió eso? El catecismo, mira. Pero nosotros, el Papa Juan Pablo II con todos los obispos. Es que ahí te va, hay algo que quiero que sepa la gente que me está oyendo. Lo que yo digo, sí, pero yo lo he dicho en todos los videos. Lo que digo yo, nosotros los católicos tenemos 3 fuentes. Una se llama Magisterio, otra se llama Tradición y otra se llama Sagrada Escritura. Magisterio, el Papa y todos los obispos que están en unión con el Papa, lo que ellos dicen. Magisterio, lo que tú ates ato y lo que desates desato. Magisterio. Tradición, le dijo San Pablo a Tito o a Timoteo, ve y diles todo lo que me has escuchado de palabra y de obra, que lo que me has dicho cerdo había escuchado de palabra, tradición viva de la iglesia, palabra que se pasa de los santos padres a los santos padres a los santos padres, apostólicos, sacerdotes. Tradición, por lo general la tradición de la iglesia, hay un compendio de la tradición de la iglesia católica que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, de lo cual estoy leyendo esto. Pero no hay un escrito de Dios que haya dicho esto es por esto y por esto, ¿no? O sea, lo que fue hecho por el magisterio, sí, por los papas, por los humanos. No, es que no lo he hecho. No, es que los humanos no están. Es que mira, es que no me has dejado terminar. Estás ya como los hermanos amparos, no dejan terminar. Déjame terminar la tercera fuente y entonces te explico. Pregunto porque es lo que van a Ok. Magisterio, Papa y sus obispos. Tradición de la Iglesia Viva Católica, tradición viva de la Iglesia. Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita e inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los hombres. Ninguna está sobre ninguna de las 3. Todas se sirven mutuamente. El magisterio interpreta la Biblia con el Espíritu Santo mismo, que fue escrita, porque dice San Pedro, nadie puede ser intérprete de la Escritura más que aquellos que la interpretan a través del mismo Espíritu con el que fue escrita, el Espíritu Santo que baja en Pentecostés sobre los apóstoles, que le dijo: les mandaré mi Santo Espíritu, por el que pueden perdonar pecados, por el que en el concilio de Jerusalén dijo San Pedro, y junto con San Pablo, dijeron: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo esto. Bueno, entonces este magisterio iluminado por el Espíritu Santo penetra en la Sagrada Escritura, y esto es lo que nos explica. O sea, cada párrafo de la Sagrada Escritura pudiéramos hacer magisterio, libros y libros de lo que quiere decir nuestro Señor ahí. Y esa interpretación es el magisterio que nos está hablando aquí. Entonces todo esto está tomado de la interpretación del Espíritu Santo, haciendo al Papa y a sus obispos, dada por él, de la Sagrada Escritura, unida a la tradición, que no va en contra, nunca va a ir en contra. Si en algo que yo les diga o algo que alguien les diga se contrapone tradición, magisterio o Sagrada Escritura, satánico y totalmente fuera. Entonces aquí se conjunta todo, se ve la tradición nos dice esto, la Biblia esto, y el magisterio iluminado por el Espíritu Santo toma la tradición, la Biblia dice esto es lo que no se debe hacer, y este es el catecismo de la Iglesia Católica que estamos hablando. ¿Queda un poco más claro así? Pues sí. Bueno, entonces no son palabras de Vicente, son palabras de la Iglesia. Es que la Iglesia Católica no es una división, es una unión, una unidad, y la unidad, así como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es magisterio, tradición y Sagrada Escritura. Lo mismo. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes que esto es ley de Dios, palabra de Dios. Es la palabra de Dios desenvuelta, desarrollada por la Santa Iglesia Católica. Hola, hijo, saluda a la cámara. Estamos grabando. Ahí anda tu mamá arriba. Pásale, hijo. Ahorita voy. Bueno, ok. De esperar de la salvación. No, de esperar de la salvación. Bueno, ahí te va. Además de matar, yo te decía una vez, te preguntaba,
Si sale una gente con una metralleta y va a un centro comercial y mata a 300 personas, traca, peca. Claro, quitándole la vida. Y si alguien sale y con su manera de hablar, de vestir o algo, mata 200, 300 almas, peca. ¿Cómo las mata? Las mata espiritualmente. Un alma que cae en pecado mortal queda muerta inmediatamente en la gracia de Dios, en la vida de gracia. Y está muerta. Y si en ese momento muere, está muerta por toda la eternidad, condenada al infierno. ¿Su forma de vestir? A ver, si una muchacha sale en minifalda, con los senos de fuera, y un chavo anda en la calle y mamacita y piensa, y se va a su casa y se masturba a este chavo pensando en esta chava, ella fue el escándalo para que él pecara. Ella mató a esa alma queda muerta inmediatamente en cuanto se masturba por el escándalo que vio, por lo que hizo la muchacha. Queda muerta, hasta que no se confiese. Y si no se confiesa y muere así, se condena y queda muerta para toda la eternidad. Entonces, esta mujer está matando, es un ejemplo de tantos, con su escándalo, con su manera de ser, está matando almas. Aquel que predica, con amor, con mucho así, y comete escándalo a sus alumnos chiquillos, la homosexualidad, el robo, y si por la culpa de él, por lo que él les dijo, por lo como actúa, ellos pecan, él carga con el pecado de ellos, él los está matando a esas almas. Un cuerpo, y dice la Sagrada Escritura, no tengan miedo, o sea, que no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquellos que pueden matarles el alma para la eternidad. O sea, que el alma se puede morir a la gracia de Dios. Es un alma muerta a la gracia. Y todo lo que haga no le sirve para nada. Y todas las obras buenas que hizo se le borraron hasta la fecha, todo lo que ha hecho. Entonces, si una gente sale, yo le pregunto a la gente, sale y mata mucho, es un pecado grave. Y si mata a esa gente con sus escándalos, con su manera de ser, con su manera de hablar, con las ideologías que les mete, mata millones de almas, ¿qué es más fuerte? Pues es más grave el pecado que está matando almas, porque lo está matando para la eternidad si no se confiesa. Y el otro, ponle que yo lo maté, pum, pero si estaba en gracia se fue para el cielo. Entonces no lo dañé tanto. Yo daño más a aquel que le mato el espíritu y el alma, al que le mato el cuerpo. Por eso dice la Sagrada Escritura, no teman a aquellos que matan el cuerpo, sino aquellos que pueden matar su alma y mandarla a la gena eterna. ¿Sí me explico? Bueno, de eso vamos a hablar del escándalo. El asesinato, peor que el del físico, es el del alma, y este se comete a través del escándalo, o por medio del escándalo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya sabes que es el Catecismo de la Iglesia Católica, escrito por el Magisterio, es el desarrollo de la tradición de la Sagrada Escritura, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces ahora sí ya saben de dónde viene todo, de la misma fuente que es Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2284, el escándalo es la actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, es el que está tentando a su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, y puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave, si por acción o omisión arrastra a otros a una falta grave. ¿Y quién crees que dio la sentencia? ¿Y dónde se costó la Iglesia Católica? De una sentencia que dio nuestro Señor directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios, que dijo: al que escandalice uno de estos pequeños, y pequeños no se refieren a edad, se refiere a los sencillos de corazón, a los puros de alma. Al que escandalice uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y lo hundan en el profundo del mar. Más le vale. Esto nomás. ¿Por qué dijo esto? Porque si es pecado herir o matar el cuerpo del prójimo, es un pecado más grave matar o herir su alma. Cada vez que alguien con sus palabras o acciones incita a otro al pecado, se hace reo de un pecado de escándalo. Y el pecado del mal ejemplo se hace mortal si la consecuencia de esto es grave. O sea, si el escándalo que yo ocasioné hace una consecuencia en otro, que lo lleve a un pecado mortal, por algo grave que hice, es pecado mortal para mí también. Este pecado es más grave todavía cuando más autoridad se tiene. Los que hacen esto, por ejemplo, los papás que provocan escándalo a los hijos, porque los hijos lógicamente siguen lo que hacen los papás y les creen. Cuando el papá provoca un escándalo, hace que sus hijos pequen, todavía tienes en cuenta el doble de responsabilidad sobre esto. ¿Verdad? Por ejemplo, los maestros, los papás, los maestros, los que tienen más alta jerarquía, los sacerdotes, quien sea, que escandalizan y hacen que otros pequen, son como lobos disfrazados de corderos. ¿Verdad? También el escándalo se puede provocar a veces por una ley, que sea una ley pública, una ley del gobierno, o por alguna institución, o por la moda, o por alguna opinión de una gente. Y así entonces se vuelven culpables quienes hacen leyes que degradan las costumbres y la vida religiosa, ya sea que las hagan voluntaria y involuntariamente. Yo no lo hice para que se degradara la vida religiosa y para que se perdieran las almas, no, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque al hacer estas leyes hacen prácticamente imposible una conducta cristiana en el pueblo, en la sociedad. Y hacen que la sociedad se la lleve pecando. Todos son culpables de escándalo. ¿Quién peca también aquí? Pues pecan los empresarios, que incitan a los empleados al fraude, a robar, ¿no? Aquí en esta empresa le vas a poner la maquinita y le vas a ir cuando venga fulano y la chingada. También el escándalo lo están causando y están incitando. Los empleados a robar, le están matando el alma a los pobres empleados, ¿verdad? O los maestros que exasperan a los alumnos hasta el grado que los alumnos empiezan a odiar a los maestros. ¿Me explico? Todo lo que provoca un escándalo y provoca un pecado en el otro, por la actuación tuya, te cuenta como pecado a ti.
Se llama escándalo. El cuerpo físico no se muera, sino que... No, el cuerpo físico no se muera. Hay gente, puede dice... matar el alma, sí, pero hay un dicho que dice, muerto no es el que descansa en la tumba fría, muerto es el que vive aún. Muerto no es el que descansa en la tumba fría, sino el que lleva el alma muerta y vive aún todavía. Ese es muerto. Bueno, cualquiera que use de su poder que tiene para arrastrar a otros a pecar es culpable de escándalo y es responsable de ese mal que realiza. Y a este respecto, ¿quién dijo eso? Nuestro Señor. Y ahora te lo voy a decir, ¿cómo lo dijo nuestro Señor? Espérame. A este respecto dijo nuestro Señor, para que veas la sentencia que dijo, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. ¿Me explico? Más escándalos va a haber, pero hay de aquel, porque por tu escándalo se van a perder mis hijos. Hay de aquel, palabras de Dios. ¿Ya me entiendes dónde toma entonces porque en todo el catecismo ponemos citas bíblicas, de dónde toma el desarrollo de la explicación de la escritura y la tradición para ponerlo por sentado el magisterio aquí en el catecismo de la Iglesia Católica? Ok, bueno. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora sobre la salud. Tenemos que cuidar nuestra salud, porque si no también atentamos contra el pecado. Contra el mandamiento, pecamos contra el mandamiento. Bueno. Dice el catecismo en el 2288, la vida y la salud física son bienes preciosos, confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, o sea, tampoco exageradamente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y del bien común. No voy a dejar que haya bien en otras personas por cuidar exageradamente. Si me explico, mi salud no. O sea, racionalmente, lo normalito, porque ahorita vamos a ver casos de gente. La moral exige respeto de la vida corporal, pero la moral no hace de ella un valor absoluto. La moral se opone a una concepción neopagana del que tiende a promover el culto al cuerpo, adora tu cuerpo, es lo máximo, y cuida tu cuerpo, y ponte estas cremas, y el cuerpo, y este ejercicio, y tu cuerpo. No se trata de idolatrar el cuerpo, ni la salud, a sacrificar todo por el cuerpo, de idolatrar la perfección física y el éxito deportivo, mientras más deporte y más triunfo. No, tampoco se trata de la exaltación del ser humano, sino de cuidar moderadamente tu salud. ¿Me explico? A eso me refería. Bueno, en el 2290 dice, la virtud de la templanza, conduce a evitar toda clase de excesos en el consumo o uso de medicamentos, exceso en el uso o consumo de comida, exceso en el uso o consumo del alcohol, exceso de uso o consumo en el tabaco, cuando afecta a tu salud. En todo eso tenemos que tener templanza, se llama. ¿Por qué? Dice, porque quien está en estado de embriaguez, por ejemplo, hay gente, aquí es otro caso, aquí me lo salté, pero bueno, hay gente que está en estado de embriaguez, o porque les gusta, no más por la embriaguez, porque les gusta la velocidad. Nada más, o sea, por ejemplo, tú te pones pedo y vas manejando, simplemente tú te pones tomado, happy, pedo, embriago, como se diga, y tú vas manejando, cometes pecado mortal. Porque estás poniendo en riesgo tu salud y la salud de los demás. Eres un arma, eres un criminal y estás en pecado mortal. Y lo hemos hecho, hasta yo lo he hecho. ¿Sí? Un carro que pesa las dos toneladas. Pero pues bueno, por eso hay que saberlo para no hacerlo, ¿sí me explico? O sea, entonces, bueno. ¿Qué puedes hacer a ti? Cualquier persona que imagínate que maneje un avión y que ande tomando, que maneje un barco y que ande tomando, pues es gravemente culpable, ¿verdad? La embriaguez es un pecado. Embriaguez, porque me dicen, es que todo el vino es malo, el vino no es malo, incluso le dice Pablo Tito, ya no tomes tanta agua, toma vino, y nuestro Señor hizo vino, incluso en la lectura de ahora decía, en la del profeta Isaías, él les hará su comida y les servirá de su mejor vino, o sea, el vino no es malo, pero con medida. Ahorita vamos a ver. Todo con medida, nada ¿Y cómo es malo y cómo no? Hay uno que me gusta mucho cuando habla sobre este tema, que es el padre Ángel Espinosa. Él dice cuándo es bueno tomar, por ejemplo, dice, ¿es malo tomar, padre? No, depende cómo, dónde y con quién. Si me estoy tomando en mi casa con 3 o 4 matrimonios en pareja, haciendo una buena carne, comiendo y unos vinos con ellos, no pasa nada. Un relax. Pero si me voy a un burdel con una bola de amigos, estoy pecando desde el principio del burdel. O si estoy con la secretaria tomando un vino, claro que peco desde ahí, está mal de tomar con ella, no tengo por qué al rato me vienen las imaginaciones malas y las cosas malas, tú lo sabes. Fíjate lo que decía, lo que te hace solo. Por ejemplo, tú así en tus 5 sentidos, te andas haciendo orinando. No. Te pararías en una esquina y no. Claro que no. Pero cuando andas tomando, ¿qué? Claro que sí. Por eso vamos a hablar por eso estamos hablando de lo que es la embriaguez. Entonces, la embriaguez es un pecado. Y es que beber en exceso es pecado, primero porque perjudica la salud. Y el pecado de embriaguez se hace mortal cuando el que toma ya no sabe lo que hace. O hace lo que no haría en sus 5 sentidos. Ya cuando llegas a un grado que haces lo que no harías en tus 5 sentidos o no sabes lo que haces, estás en pecado mortal. O sea, estás perdiendo, ya no eres tú, estás perdiendo tu visión y puedes caer incluso también dice la escritura que eleva tu tendencia hacia la lujuria, el vino. Entonces hay que saber, no, por eso si vas a tomar, pues tómate un trago 2, 3 en la noche con tu esposa cenando.
Y váyanse a dormir a gusto. Las mujeres que se van a los bares, eso, se ponen en éxtasis. Entonces, tomar en exceso es malo. Incluso es que aunque no tomes en exceso, es pecado. Tomar, si tú tomas diario, no tomas en exceso, pero tomas diario, pero esto interfiere con tus deberes hacia Dios. No voy a misa porque estaba tomando. Interfiere con tus deberes hacia tu familia. Cuando estaba con los amigos, dejé a mi familia y no la peleé. Tenía que este asunto hacerlo, no lo hice. O hacia el trabajo, ¿sí me explico? Si mis deberes me lo reduce esto hacia el trabajo, hacia la familia, hacia Dios, cualquier deber que me quite, cualquier responsabilidad, ya no me levanté porque estaba tomando. No, ahí se vuelve pecado mortal. No debe interferir con tus actividades y con tus deberes hacia Dios, hacia la familia, hacia tu trabajo. Cuando ya interfiere, aunque no sea mucho, es pecado, ¿verdad? Bueno, yo por eso gente que toma, le digo, tómate, mira. O si escandalizas, si andas pedo y andas por ahí haciendo escándalos y desmanes, y pues la gente, y lo más eres una persona que predica, que te andan viendo allá, escandalizas y es pecadura. ¿Qué debe hacer una persona? Pues que tómate tus vinitos de gusto en una reunión, en tu fiesta, con tus hermanos, con tu madre, con tu esposa. Come. Aquellos que toman y que no quieren comer, que toman y no comen nada, pecan porque afectan la salud. Mientras tú estés tomando un buen vino con una buena comida, la comida te amortigua. O sea, hay maneras, hay situaciones. No estoy defendiendo diciendo que sea un borracho la gente, que va a decir, ay, se queda borracho. No, pero hay maneras de tomar. Su amigo. Hay maneras y para que no se nos pegue un pecado grave. Bueno, igual, por ejemplo, en el cigarro, mucha gente es pecado fumar cuando dicen algunos sacerdotes que disminuye la responsabilidad porque es como una enfermedad. Cuando tú empezaste a fumar hace 30, 40 años, no sabes que era pecado y ya se te hizo como una dependencia, que sin ella a lo mejor causas más daño, andas iracundo y causas más problemas, pero entonces tiene que ser un tratamiento como una enfermedad y te disminuye la responsabilidad, no te la quita, pero te la disminuye. ¿Me explico? Para que luego digan, es que tú estás cambiando la palabra. Yo no estoy cambiando ninguna palabra, digo lo que dice la Iglesia Católica. O sea que, cuando se vuelve una enfermedad, acomodando unas palabras, puede ser como una forma de suicidio, el tomar, el fumar, el comer, el comer de más, el gula, aquellos que tragan así y grasa, todo, es que tienes que poder, tendría que ser. Pero también quienes están enfermados de la comida y tienen que ser, o sea, hay que ver, es que Dios no juzga todos los pecados como los hombres. Dios ve cómo empezó, por qué estás así, a lo mejor traes un problema nervioso, cosas que los hombres no ven, este robó y este robó, los dos al bote, este 10 pesos, este 1.000.000, los dos al bote. No, Dios ve lo que hay atrás de ese pecado. Y entonces hay que dejarle a Dios ser Dios y juzgar a Él. Yo no puedo juzgar a nadie, tampoco le puedo decir es bueno, esto es malo. Yo le digo lo que dice la Iglesia Católica, nada más. Entonces hay cosas que atenúan la responsabilidad, como aquellos que estudian, atenúan la responsabilidad, el miedo, la tortura, la prueba, el sufrimiento, atenúa, no se la quita. Igual que fuma, igual que toma, ok, pero quiero que sepamos lo que se debe y no se debe hacer. Ya cada quien pues, es libre de hacerlo, ¿verdad? Pero por lo menos que sepamos cómo Dios se maneja. Libre de llevar. Bueno, ok, ahora la droga, ¿qué nos dice la droga? Dice, el uso de la droga causa muy graves daños a la salud y a la vida, fuera de los casos en que se recurre a ella por prescripción terapéutica, y es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico, porque incitan a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. O sea, lo que es más grave es la producción clandestina y el tráfico cuando no se hace para medicamentos, en la droga. Ahora que vamos a ver rápido, ¿la experimentación humana está permitida en humanos? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2292, nos dice: los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de enfermos y progresos de la salud pública, pero no pueden servir para el bien de unos perjudicando a otros, y menos con las ideologías no dominantes. ¿Sí me explico? Con las ideologías dominantes ahorita, que voy a experimentar con a ver si lo puedo volver de niña a niño y todo ese tipo de tonterías. ¿Sí me explico? Nada que vaya contra la moral. Bueno, la ciencia tiene que tener como base el respeto de los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos, de su bien verdadero integral y conforme siempre esta experimentación al designio de la voluntad de Dios, no fuera de ella. Por eso, experimentar en el ser humano no es legítimo si hacen que el ser humano corra riesgos desproporcionados a la vida, o sea, que se pueda morir en experimentación, o a la integridad física o psíquica, o que queda medio mal por las intervenciones, por esos experimentos. Y tampoco es mucho menos conforme a la dignidad humana si esto se hace sin el consentimiento de la persona, ¿no? Porque hay quienes lo hacen así. Ahora, ¿qué podemos decir de los trasplantes y de las mutilaciones de órganos? Porque nosotros los hemos separado, no se puede, no, claro que sí se puede. El trasplante y la mutilación, ellos dicen que es un asesinato porque estás matando una parte de tu cuerpo. Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica, dice en el 2296, es conforme a la ley moral siempre y cuando los riesgos físicos y psíquicos del donador son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. Si voy a donar algo, pero me va a dejar loco para donar y salvar a otro, no está bien, no es moral, porque primero está mi vida y primero me amo yo. ¿Me explico? La donación de órganos después de morir es noble y es meritorio, pero no es admisible, es moralmente mala si el donante o representantes no dieron su consentimiento.
Agarrar un cadáver de la calle y decía, me se acaba de morir, voy a donar los ojos y yo pues, soy el doctor, no puedes. Porque no está dado el consentimiento y hay que respetar la dignidad del ser humano. Eso sería un pecado mortal, un pecado grave. Además, no se puede admitir la mutilación que deje inválido a alguien o pueda provocar la muerte, aunque sea para retrasar la muerte de otro. Yo no puedo donarle mi corazón a mi hijo porque está muriendo. Para retrasarle su muerte le doy mi corazón. No, espérame, no van a matar a mí para servir al otro. Porque yo sigo teniendo la misma dignidad de ser humano. Es moralmente correcto extirpar un órgano para salvar la vida, como la amputación de una pierna o extirpación de un ovario canceroso. O sea, yo, por ejemplo, si tengo gangrena, pues me mochen la pata o la mano, me la mochen. Una mujer que tiene cáncer en su, ¿cómo se llama? En sus ovarios, en su matriz, pues se la pueden extirpar y no es pecado. Y hay una religión que dicen que ni siquiera te pueden por eso los hermanos separados. Sí. Y para ellos no estoy refiriendo, y para la gente que se deja confundir por ellos. Muerto. Por eso, y para la gente que tú te puedes trasplantar todo que sea para el bien del ser humano, pero que no afecta al otro, ni psicológicamente, ni físicamente, está permitido por la iglesia. Excepto, por ejemplo, fíjate, esto sí. Si se hace esto sin necesidad de una mutilación, si se hace sin necesidad, como por ejemplo lo que ha pasado mucho ahorita, que se llama que se convierte en los No. El hombre que se opera para no tener hijos, ¿cómo se llama la operación? Sí. Bueno, no me acuerdo, que le corten una venita. Si un hombre o una mujer se opera para no tener hijos, esto es un pecado mortal grave. Y este pecado no nomás lo lleva la persona en sí, sino que lo lleva el médico y los enfermeros que lo ayudaron. No se puede esterilizar a nadie, va contra la ley de la vida, va contra Dios, es un pecado grave. No me acuerdo los nombres de las operaciones, pero es una operación que se le puede hacer a un hombre o a una mujer para dejarlo estéril, es un pecado grave y va en contra de la santidad del Creador. Clase, la mujer. Bueno. Entonces, ni siquiera el gobierno puede esterilizar a los locos, a los violadores, a nadie, porque va contra la dignidad del ser humano. No pueden esterilizar a nadie. Entonces, digo, esto lo dice la Iglesia Católica. Bueno, ahora vamos a ver qué más hay sobre la muerte y el asesinato. Pues están los secuestros, está el terrorismo, está la tortura. ¿Qué dice la Iglesia de eso? Vamos a ver. En el Catecismo, en el 2297, dice: los secuestros o tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo también, porque amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es grave contra la caridad y la justicia. O sea, terrorismo, tortura. La tortura a una persona, aunque sea para saber si sacarle la verdad, la sopa, es mala. El terrorismo es totalmente pecado mortal. El secuestro es pecado mortal porque arriesga la vida de los que tienen secuestrados. La tortura que usa la violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es totalmente contrario al respeto de la persona y la dignidad humana, excepto los casos de prescripción médicas de orden estrictamente terapéutico. ¿Sí explico? Si a un ser humano, un psicólogo le tiene que decir varias cosas, aunque sea esto, para que piense de otra manera, bueno, ya cuando son casos médicos es otra cosa. Pero si es para arrancar una confesión es pecado mortal y es gravemente contra la caridad y contra el mandamiento contra el quinto mandamiento. ¿Verdad? Bueno. Ahora, ¿qué hay sobre los que se mueren? Porque mucha gente se pregunta, oye, sobre el quinto mandamiento, ¿está bien incinerar, que los entierren? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer con los muertos? Bueno, nos dice sobre esto el Catecismo del 2299: a los moribundos se debe prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Y en el 2300, los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza en la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal. La autopsia, ¿qué hay de la autopsia? Es permitida. La autopsia de los cadáveres es permitida siempre y cuando haya razones de orden legal, que sea legalmente porque la ley lo pide, o sea una investigación científica, está permitida. Ahora, y de la incineración, porque mucha gente es pecado, ¿no? La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Hay gente que dice: a mí que me incineren, que ventan mis cenizas al mar, que al cabo no voy a resucitar, que hagan un cuadro porque mis cenizas no importan. Hay que tratar dignamente a esas cenizas y enterrarlas, ponerlas en un nicho, en una iglesia, con dignidad para que se ore por ellas. Y no como ese tipo de gentes que, creyendo en la reencarnación, pues incinerarme, al cabo voy a reencarnar. Mientras no sea así, la Iglesia lo permite y no es pecado. Si es de otra manera, pecas inmediatamente. A mí que me incineren porque yo no creo en la vida eterna, pues ahí estás cometiendo un grave pecado. Bueno, la autopsia de los cadáveres este motivo es admisible. Bueno, ok. Vamos a ver rápidamente lo de la guerra que me decía hace rato, para ya terminar con esto. El quinto mandamiento, dice en el Catecismo, en el 2307, condena la destrucción voluntaria de la vida humana a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda la guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras existe el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente,
Una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. La legítima defensa la tiene nada más el individuo, no nomás el individuo, sino las naciones completas. Entonces no se le puede negar cuando se hayan hecho algunas cosas. Hay que considerar 7 elementos para que sea una legítima defensa, una guerra justa. 7, rápidamente. 1, si se hace necesaria para que una nación defienda sus derechos en materia grave. 2, que el daño causado por el agresor a la nación, a la comunidad de las naciones, sea duradero, grave y cierto. 3, si se realiza según las leyes naturales internacionales. 4, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado ineficaces. 5, que se reúnan las condiciones serias de éxito. 6, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en esta condición. Y 7, si se termina la guerra tan pronto como el agresor desista, ofrezca satisfacción, no lo va a seguir atacando. Entonces, de esa manera es una guerra justa. Ahora, para la mayoría de nosotros, ¿tú crees que vamos a investigar si la guerra de nuestro país contra otro, vamos a ver todos los temas si fue justo o no? Va a ser difícil. Pero, así como los hijos le dan a sus papás el beneficio de la duda en asuntos dudosos, nosotros tenemos que darle, como ciudadanos al gobierno, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda. ¿Va? En el 23 dice, 23.10, los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos obligaciones nacionales, obligaciones necesarias para la defensa nacional. Nos pueden obligar a participar en la guerra, el derecho político. Pero el poder público debe respetar a quienes por motivos de conciencia rehúsan el empleo de las armas, aunque sí están obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. Oye, yo no quiero la guerra pelear con armas. Ok, mijo, pues te vas a limpiar el excremento, te vas a cocinar, te vas a hacer esto, vas a cargar las armas, ¿me explico? Estás obligado, no porque no vayas a usar las armas, no, yo no voy, no. Estás obligado a defender a tu país, como estás obligado a defenderte a ti, a tu mujer, a tus hijos y a tu prójimo. No se fuerzas. Bueno, ahora en una guerra se puede pecar. Un soldado que mata a alguien bien y todo por defender a su patria no peca, pero sí, de una manera se puede pecar cuando se abusa de los medios bélicos. Porque una vez que estalla la guerra, ya estalló la guerra. No todo es lícito entre los combatientes, no todo lo que se me pegue y me gana lo voy a hacer, no. Se debe respetar y tratar con humanidad a los que no son combatientes. Yo voy a ir a otro país, a los que no son combatientes los tengo que tratar con respeto y con dignidad. Y a los soldados que ya están heridos, aunque sean enemigos, con dignidad y con amor. A los prisioneros con dignidad y con amor, si no, sí se peca. Si explico, no puedo hacer lo que quieras. Las acciones contrarias al derecho de las personas son crímenes. Y una obediencia ciega no excusa a los que se someten a ella. Es que a mí me mandó el general, no, mijo. Esto no es excusa, tú debes de tratar con respeto y dignidad a todas las demás personas, no puedes hacer lo que te pega la gana aunque sea una guerra. Por ejemplo, el exterminio o bombardeo, el exterminio o bombardeo de un pueblo completo, de una nación o de una minoría, o disparar un misil a un objetivo que no sea militar, a la ciudad, no más para asustar y para que los militares agarren la onda a un pueblo, que no tiene que ver los chiquillos, todo eso está condenado como pecado mortal. Al que se le ordena esto, al que un capitán general que le ordena esto, hace esto, no debe hacerlo porque es pecado mortal, tiene la obligación moral de desobedecer una orden de un genocidio. ¿Te acuerdas del que aventó la bomba de Hiroshima y Nagasaki? Él no debe haber obedecido eso. Mató gentes inocentes que tenían que ver con respeto y dignidad haberlas tratado. Bueno, destruir ciudades enteras, regiones con habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre que hay que condenar con firmeza, pues debemos de tratar de preservar tanto nuestra vida como la vida del prójimo. Y ya rápidamente para terminar lo que hacemos, la ira, el odio y la venganza. Dice el Catecismo 23.02. Recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal? Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. De aquí desprende esto el Catecismo, dice, la ira es un deseo de venganza, y si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo, o de herirlo gravemente, es una falta grave contra la caridad y es pecado mortal contra este mandamiento. Porque el Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El odio voluntario es contrario totalmente a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea un mal o un daño grave, ¿verdad? Por eso, el mismo pelear, el odio, la ira que te hace pelear es pecado. Pelearte contra alguien de golpes es pecado. Lo estás poniendo en riesgo tu vida, tu salud, todo. Este mandamiento es pecado, además porque es un pecado contra la caridad también. Y es que el odio, la ira o la venganza llegan a causar, por lo general, siempre daño físico a otros. Son pecados contra la caridad estos dos y contra el quinto mandamiento, ¿verdad? También el odio, el resentimiento, que desea mal del otro y goza cuando sufre el otro, o la venganza, como buscar, me voy a desquitar por un daño que me hicieron, son, por lo general, pecados mortales contra este mandamiento. Ahora, ¿cómo sabemos cuando pecamos de ira y cuando no? Bueno, por ejemplo, si se tiene una ira que fue causada por una mala acción,
Pero esta ira que tengo no está encausada a la persona, sino a la mala acción. ¿Sí me explico? Que hicieron, al pecado, lo que hicieron. Mientras no sea excesiva esta ira, no es pecado, es una ira recta, como la de nuestro Señor Jesucristo, que sacó a los cuartos del templo de latigazos. Y era una ira por el hecho que hicieron. Él amaba al pecador, pero detestaba el pecado. Y esa ira es una ira recta, santa, ¿verdad? Ahora, la ira hacia alguien que hirió mi amor propio, por eso tengo mucha ira, pues es una ira pecaminosa. ¿Sí me explico? En general podemos decir que cuando nos enojamos o nos airamos por lo que nos hicieron a nosotros y no a Dios, nuestra ira no es recta. Debemos nosotros, como digo, siempre detestar el pecado, pero amar al pecador, ¿verdad? Es una ley. La mayoría de los enojos o iras que pasan por lo general no son gravemente pecaminosas, porque son de esos momentos que de repente te hacen, ¡ay, me hirvió la sangre! Me hirvió la sangre, pero no fueron pensados, no fueron analizados. No hubo pleno conocimiento, pleno consentimiento de que era pecado, sino que son espontáneos. ¿Sí me explico? La mayoría de los corajes. Ahora, si nos damos cuenta que estamos llegando a enojarnos demasiado, pues esto puede llegar a ser pecado con esta ira. Pero en vez de calmarnos, nos alentamos más, atizamos el fuego de la ira, ¡ay, me las va a pagar! Y esto, entonces es un pecado grave. ¿Sí me explico? O también, si sabemos que somos iracundos, que nuestro genio es fuerte, que nuestro genio es canijo, y no hacemos ningún esfuerzo para controlar nuestro genio, nuestra ira, es muy fácil que cometamos un pecado mortal. Entonces tenemos que tratar de controlar esto. Otros pecados también contra el quinto mandamiento, como te decía, pues el que conduce un carro con imprudencia a altas velocidades, comete, aunque no esté tomando, comete pecado grave, pues arriesga la vida de otros. Quien conduce cualquier cosa que ponga a otros en riesgo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más pues pecado? Pues por ejemplo, tú tienes una enfermedad que sabes que es curable y no asistes al médico, pero te puede matar esa enfermedad, también es un pecado. Debes de curar, como te decía, tu salud asistiendo al médico cuando crees tener una enfermedad, pero con tranquilidad, sin nada exagerado, porque hay gente que se preocupa en exceso, ¿no? Que va 40 veces al médico, que no puede vivir sin tomar todas las medicinas del mundo, pues son hipocondriacos. O sea, pero esto, pues más que pecado, hay que tenerles compasión, porque para ellos, pues sus males son mentales y son muy reales, ¿no? De todo. Ok. Ahora, ya para terminar, con esto les digo, sabemos nosotros que el pecado es un acto personal, pero tenemos responsabilidad en los pecados, como te decía, cometidos por otros, cuando nosotros cooperamos con esos pecados, ya sea participando directa y voluntariamente, ya sea ordenando, aconsejando, alabando o aprobando estos pecados, ya sea no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de impedirlos o decir a la gente que lo que está haciendo es pecado, o ya sea que protejamos a aquellos que hacen el mal. Si alguien peca, está haciendo un pecado grave y está haciendo el mal, aunque sea mi hijo, quien sea, yo lo protejo, peco también. Entonces los pecados son personales, pero se pueden hacer en general de nosotros también con estas cuestiones, ¿verdad? Pues aquí este mandamiento es lo que te decía, observamos la respuesta a la pregunta de Caín a Dios: Señor, ¿qué acaso soy yo el guardián de mis hermanos? Y la respuesta es, aquí lo vimos ahorita con el catecismo de la Iglesia Católica, la tradición de la Sagrada Escritura: sí, soy el responsable de mis hermanos, de mi vida y la de mis hermanos, tanto física como espiritualmente. Yo soy el guardián de mis hermanos. Está interesante, algo largo te decía, pero muy interesante. Está muy bien. Oye, lo que había oído hace tiempo, que lo comentamos otra vez en uno de tus videos, es lo de, por ejemplo, si tú tuvieras un Mercedes-Benz del año, que pues fuera para tu trabajo, para ir, venir o ir a la playa y todo, ¿tú le pegarías calcamonías? A pesar no me gustan los Mercedes, son muy complicados, ni las calcamonías tampoco. ¿Qué carro te gusta? Yo no sé los carros viejitos. Un carro viejito bien arreglado. Bien arreglado, sí. Pero bien bonito. ¿Le pondrías calcamonías? Las que le pertenecen a su especie del carro nada más, las que son del coche. Bueno. Es, por ejemplo, como estamos hablando ahorita de la muerte, ¿no? Se muere el cuerpo humano, que es el que va a morir en algún momento, pero así Cristo sigue vivo. Nunca muere. El cuerpo humano fue lo que nos dio Dios, lo que traemos ahorita portando para podernos mover en este planeta. Nuestro coche, Es nuestro coche, exactamente, en lo que nos movemos. ¿Cuánta gente hace daño a su cuerpo físico? Así es. Se raya, se hacen hoyos en las orejas, se los dejan crecer, se ponen cuernos. Hijos de su madre. Bueno, no sé. Entonces yo siento que eso es malo, o sea, es pecado. Mira, si están desquiciados. Si Dios nos dio, no ocupa ser desquiciado. Si lo haces así por propósito, pues es despreciar, como tú dices, la mano de Dios. O sea, es como decir, ahí te va, como que Da Vinci, yo no sé pintores, pero los pintores que pintan un cuadro y tú todavía le vas y le pones, no te gustó la obra. O sea, no te está gustando la obra de Dios en ti. Estás diciéndole al creador, no me gustó como hiciste, yo me voy a cambiar. Es lo más perfecto que puede existir. Es ir contra Dios, claro. El cuerpo humano no hay todavía quien, así es, algún científico fregón o algo que pueda hacer un cuerpo humano que pone que lo logren hacer, pero no hay quien pueda inventarle un alma dentro de y nadie es feo, es que todo el mundo fuimos hechos a gusto de Dios y pues Dios no tiene gustos feos. Entonces
Y digo, si quieres corregir alguna cuestión, yo siempre he dicho, si quieres corregir alguna cuestión por cuestión de salud, que tengo el tabique desviado y la mano, pues sí, opérate, que esto, que lo otro. Pero si vas a poner en riesgo tu vida, por una tontería, por una operación para que te quiten la grasa, y estás poniendo en riesgo, pecas, lógicamente pecas. Por eso decía, mientras no tomes riesgos deliberados y ¿cómo se llama? Y grandes, por vanidad, claro que sería pecado, así es. Tomar riesgos de ese tipo, sí, así es. Está alargando mucho el video. Pues muy bien, ya mis amigos, ya pasamos este video para que... Ya vamos al quinto, sí, el sexto. Si Dios nos presta vida. Está interesantón, entonces, para que, pues ya nos faltan 5 más. 5 más, si Dios quiere. A ver qué tal. Y a ver qué sigue después. Pues mis amigos, como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente. Les mandamos saludos. Fíjate, ¿ya viste este teléfono ahora sí duró mucho? Ahí, ok. Va primero bye, pero bye. Bye. Dale.